Bueno, Bueno, bienvenidos. bienvenida comunidad. Séptimo episodio de Y ahora que hago podcast. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Somos Mari y Nico haciendo esta edición. Y bueno, hoy tenemos otro tema para charlar referido a temas de empleabilidad. Y Mari tiene el Hoy tema. tenemos un temón. Hoy tenemos un temón. Hoy tenemos un temón. Hoy le traímos un manual de supervivencia para las tan temidas entrevistas. ¿Cómo, Básicamente, ¿no? cómo sobrevivir a una entrevista y no morir en el intento? Tal cual. Yo creo que todos alguna vez, o todos tenemos miedo, nervios cuando tenemos una entrevista de trabajo, ¿no? A veces me acuerdo de una de las primeras entrevistas que fui y digo, no puedo creer lo que dije o lo que hice en ese momento. Y hoy trabajar en recursos humanos y darle consejos a personas sobre cómo sobrevivir a una entrevista laboral, ¿no? Pero bueno, creo que las entrevistas a todos nos ponen nerviosos. Y cuando estás buscando tu primer empleo, cuando estás buscando empleo, independientemente de en qué momento estés de tu carrera Ujú. profesional, igual, ¿no? Es como que decís, tengo una entrevista y te da un toque de nervios. No sé a vos, por ejemplo, Nico, si te da nervios o ya lo superaste, es como que entras relajado. No, yo creo que siempre cuando lado digamos, del mostrador da como un poco de miedo, ¿no? No sé si miedo es la palabra, pero como que te da un poco de quickie. Ah, Este, porque claro, porque te hacen, digamos, hablar de vos, ¿no? Y si no sos una persona que se siente muy cómoda hablando de uno mismo, y tocas ciertos temas que son complicados a veces, como, bueno, cuánto querés cobrar o por qué serías bueno para ese porque trabajo o buscas un cambio. porque buscas un cambio, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí como que te ponen en una posición un poco, a veces un poco incómoda. Bien. Bueno, si quieren les cuento un poco, ¿no? Desde el otro lado. Yo creo que la clave está en entender que las entrevistas es como un café, me gusta decir como un café con un amigo, ¿no? Básicamente, te quieren conocer un poco más. Me parece que cuando entras como con este cambio de pensamiento, baja un poco la tensión o el nervio, la ansiedad, el nombre que le queramos poner a esa emoción que nos genera esta situación, y uno entra como un toque más relajado de, bueno, me quieren conocer, y sobre todo cuando entendemos también que la entrevista es una oportunidad para conocer un poco más de la propuesta, del puesto, de la empresa, del proyecto, es como yendo con este concepto, bueno, elección mutua, ¿no? Es un proceso donde ambos vamos a conocer, me va a conocer recursos humanos a mí como candidato, yo voy a conocer un poco más de la empresa y creo que cuando uno piensa un poco así, empieza a disminuir ese nervio que te genera, ¿no? Básicamente, ese sería como mi primer consejo, cambiar un poco el pensamiento. Y después decirles que cada entrevista es diferente, va a depender muchísimo de la cultura de la empresa. A mí una vez me preguntaron, por ejemplo, cómo haría un huevo de forma creativa en 7 pasos. ¿Cómo eres un huevo? Sí, No, nunca había sentido eso. ¿Y no, no, era un cómo es? proceso muy original, muy original. Sí, muy, muy New Age. Este, Sí, ¿cómo haría un huevo de forma creativa en 7 pasos? Imagínate yo, dije, ¿en serio? O sea, aparte era un huevo, ¿qué me estás hablando de un huevo de Pascua? sí, sí. Un huevo hervido? No entiendo. No, no Eh, cocino. un omelette, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, yendo un poco con este lado del humor igualmente, en cada proceso es único y diferente. Sé que hay ciertas preguntas desde recursos humanos que solemos hacer, como te querés presentar, contame un poco sobre vos, Ujú, que es como preguntas rompehielo. ujú. Lo que sí les puedo decir siempre es que averigüen sobre la empresa un poco, tener un poco de idea de básicamente cómo está hoy en día la empresa, cuál es su misión, visión, valores, y que relean la vacante como para prepararse, porque siempre está bueno intentar remarcar eso que están pidiendo en ese llamado, le dirías vos,
en esa vacante, para decir, bueno, tengo lo que estás buscando, ¿no? Yo creo que la entrevista es un proceso de venderte un poco también, ¿no? Vender tu perfil profesional, por así decirlo. No sé qué opinas vos sobre esto. Me quedé concentrado en lo del huevo, te digo la En lo verdad. del Es- huevo, ¿seguís no- no- pensando en eso? sí, sí, nunca me hubiese imaginado esa pregunta. Fue rara, fue rara. Me desconcertó. Pero bueno. Eh, yo creo que, bueno, vuelvo un poquito más para atrás, que es el tema de cómo plantarse frente a una entrevista por más que sea algo incómodo. ¿Ah? Y Mm, retomo por ese lado. Eh, Primero que nada, creo que cuando vos aplicás algo que sabés y sabés que sabés para esa posición, vas mucho más confiado. Y tratás de, bueno, de hablar de tu experiencia, las cosas que aprendiste, pero sin aburrir. Justamente hace poco hice un video de dormiste a a tu audiencia, este, que está justamente tomándote ¿no? La entrevista, y bueno, y cómo hacer. Entonces, mantener un poco el balance de sí lo que tenés que hablar, de vos, pero sin ser demasiado extensivo. ¿egocéntrico? Sí, egocéntrico y extensivo, sin extenderte demasiado, ¿no? En el tema, la realidad. Que eso he visto que hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Que hay que saber leer la reunión, y entender en el momento cuando, bueno, la gente te preguntó un poquito de vos, pero no para que le cuentes toda la vida. Hay gente que te cuenta absolutamente toda su vida. Tal Cuando cual. lo que uno pretende dentro de ese marco de entrevista es que, bueno, sea un resumen. Ujú. Tal vez por ahí para acotar, vieron esta pregunta que yo les decía que solemos hacer, bueno, ¿te querés presentar o contame un poco sobre vos? Mm, Creo que siempre está bueno tener como un pequeño diálogo, dividiéndolo en el sentido de, bueno, ¿quién soy? Por ejemplo, soy Marinés, tengo 30 años, licenciada en Recursos Humanos, vivo en Salta, Argentina, una apasionada, no sé, de la atracción de talento y me encanta generar contenido de empleabilidad en mi tiempo libre. Desde, ¿qué es lo que hago, no? Después también un poco. Desde hace tantos años me dedico o me desempeño como y contar un poco ahí sobre las habilidades, experiencias y todo lo que uno tiene, básicamente. Y después, ¿qué es lo que busca o qué es lo que puede aportar, no? Como dividirlo así en tres secciones. ¿Quién soy, en términos generales? ¿Qué hago? ¿Y qué estoy buscando o qué puedo aportar también, no? Básicamente como un breve resumen para no irse por las ramas, que a veces sí la gente se va un poco por las ramas y uno los tiene que estar como trayendo, como dale, volvé, eh, para volver con el foco que es una entrevista de trabajo, ¿no? Siempre digo lo mismo, o sea, lo importante es que ustedes resalten habilidades, conocimientos, experiencia que hagan match con eso que está buscando básicamente la empresa o el líder técnico o el proyecto o el selector. ujú. Bien. Y qué es lo que vos, desde tu lado de selectora, o sea, cuáles son los no rotundos que ves cuando alguien se presenta a una entrevista? Si tuvieras que decir tres cosas que son este, horrores, digamos, que decís, bueno, ok, Uh, no puedo seguir adelante con este candidato o este candidato. Bueno, he tenido muy pocos casos, pero como que me ninguneen, por así decirlo, ¿no? Ajá. Como que me digan, ¿qué vas a entender vos si sos electora? Es como un out por actitud. Claro. Como que definitivamente ya no podés seguir, o sea, uno sigue la entrevista, uno la continúa y Mm, todo, pero creo que ante todo este respeto y me parece que, bueno, si no me estás respetando a mí, que soy, que soy selectora, que soy la cara visible hoy en día del cliente o de la empresa, mm, eh, entiendo que a veces pueden pensar que somos selectores de personal y tal vez no entendemos sobre tecnología, ujú. pero creo que no está bueno ese trato. Entonces, bueno, para mí ya es como un out. Claro. Eh, Después, por ejemplo, yendo con la parte de la actitud también, alguien que se conecte y me diga, tuve muy pocos casos también, pero
Me redormí, recién me levanto. Es como, todo bien. Soy joven también, tal vez me ven más chica, no sé. Eh, Porque me suele pasar que me digan, no, pareces más chica. Pero creo que es una entrevista de trabajo. O sea, no. Eso le decís, no sé, cuando te conectás en un meeting, en una call con tu amigo, Ujú. cuando me conecto con vos único, no sé, tengo fiaca hoy, por ejemplo, pero una entrevista de trabajo de, ay, disculpa, me conecté 3 minutos tarde, es que recién me levanto. Tipo, no Claro. da. No. Eh, pero bueno, los digo porque a veces parecen cosas obvias, pero pasan, pasan. Y después, por otro lado, cuando muchas veces tal vez la persona tiene otras proyecciones de carrera que no le puedo ofrecer hoy en día, ¿no? Tal vez, no sé, por ejemplo, la persona, te pongo un ejemplo que me pasó hace poco. La persona quería seguir por roles más enfocados a ciberseguridad y Ujú. tal vez esta propuesta estaba un poco más desde el lado de, no sé, monitoreo, pero no tanto enfocado a la ciberseguridad, sino a lo mejor le diría un poco más desde el back, ¿viste? Tal vez no estaba por hacer, no sé, pruebas de pentesting, por ejemplo, trabajar en un SOC, que era lo que esta persona buscaba. Entonces, tal vez por ahí, aunque el perfil sea muy atractivo y todo, si la persona ya tiene otras aspiraciones, como que siempre buscamos de recursos humanos que la persona también haga ese match con lo que la empresa le puede ofrecer. Y si no tengo hoy en día lo que vos estás buscando, es como para qué hacerte perder el tiempo, ¿no? En un proceso que ya no se alinea con tus expectativas. A veces lo converso con el candidato y le digo, mirá, esta propuesta no se alinea en lo que estás buscando, vas a hacer esto, esto y esto y esto, a vos te interesa, y le dejo un poco la decisión a esa persona, pero si no lo veo convencido, le digo, bueno, si querés pensarlo y me avisás después. Porque es como un gris, un ni, le diríamos un ni. Claro. No sé si te pasó alguna vez en una entrevista, por ejemplo. Mira, yo lo que te iba a comentar con respecto a las entrevistas ya más, por ejemplo, con entrevistas técnicas, que sí lo he pasado como técnico y lo he visto también en gente que entrevista de forma técnica, comentarios, viste, de gente que han entrevistado y que ha hablado y eso. Es que a veces se da que cuando el entrevistador es técnico, pero no es un IT recruiter, digamos, no es una persona técnica que se dedica a la parte de reclutamiento, sino que es un líder técnico que simplemente lo pusieron ahí, ¿tá? A hacer la validación técnica. Y no hay muy buena onda en la empresa o la persona no es la correcta del todo. Se dan situaciones de competición, digamos, ¿no? Se dan situaciones de competencia técnica donde el que entrevista técnicamente hace preguntas digamos, profundas sobre tecnología, pero de una forma media maliciosa, digamos, ¿no? Como para probar Mm, que no sabes. ¿qué sabes? Claro, entonces, y se vuelve un poquito como hasta agresivo a veces en el tema. Entonces, sí, eso no está bueno, obviamente, y volviendo al tema de hoy, es, bueno, ¿cómo lo sobrevivís, no? Cuando tenés, digamos, un entrevistador hostil, si se quiere. Eh, y yo creo que primero hay que hacer una evaluación bien rápida de si realmente está siendo hostil, digamos, la persona, si hay otra persona ahí, por qué está pasando eso. Y la realidad es que hay que evaluar si realmente quiero presentarme a ese trabajo, ¿no? O sea, quiero seguir adelante con el proceso en un lugar donde va a tener una persona que se comporte así. A veces Claro, los tus no trabajos no. negociables. Sí, claro, no negociables, que siempre hablamos, ¿no? Este, y bueno, yo creo que va un poco por ahí ese tema. Lo traigo a colación porque sé que es algo que ha pasado y a veces pasa, que se No, genera esa sí, sí, situación pasa. de competencia. No está bueno, obviamente, y bueno, estaría bueno que no trances, digamos, si te pasa eso. Siempre y cuando no sea algo que sea, digamos, amigable, ¿no? Si es amigable, ahí sí. Tal cual. Bien. No, sí, pasa. Tengo casos que me han comentado fue una entrevista técnica, no me sentí cómoda con el líder técnico, sentí que no estábamos alineados o por ahí me hizo muchas preguntas que no estaban alineadas a mi perfil profesional, Ujú. básicamente, o a mi seniority. Y creo que está bueno tener como una lista de no negociables de si ya me estás tratando de hacer una entrevista de trabajo, ¿qué puedo esperar de que me
trates en el día a día dentro de ese equipo, ¿no? O sea, cómo hacer ese trato. Creo que está bueno tener como esas alertas para uno mismo en un proceso, ¿no? Y bueno, siendo con el último caso que digo, no sé, como que son mis casos, me habías preguntado, Ujú. este, creo que el último también sería, por ejemplo, pero yo soy una selectora que siempre coacheo a veces a los candidatos al final, cuando la persona no se sabe vender o no sabe contar las cosas que hizo, o se tira abajo solo o sola, ¿no? Que eso pasa un montón, creo, en tecnología, con el síndrome del impostor, que Sí. podemos hablar después en otro episodio sobre eso, que es como, no sé, por ejemplo, me pasó una vez entrevistando a un chico que le digo, bueno, vi que trabajaste en X empresa, vi que estuviste trabajando con .NET, ¿me querés contar un poco los proyectos que hiciste con esta tecnología? Y era como que me decía, bueno, hice tareas de mantenimiento. Dale, ¿y qué más? Con .NET. Y yo justo había trabajado con esa empresa anteriormente, entonces por ahí conocía el nivel técnico que tenía la gente que estaba ahí adentro. Y era como que intentaba cada rato sacar la información. Y vi que también trabajaste con Angular. Le digo, ¿me querés contar un poco el tipo de proyecto, todo lo demás? Y Ujú. como que no hablaba. Y por un momento me dijo, no, lo que pasa es que no, siento que no sé mucho. Ya cuando me dijo, siento que no sé mucho, como que dejé que termine la entrevista. Y después, tipo, lo coaché al final y le dije, mirá, o sea, justo da la casualidad que cuando inicié mi vida profesional, trabajé con esta empresa, conozco el nivel técnico que tienen y si vos estás ahí es por algo, ¿no? Y Claro. estaba hacía ya un año y medio. Ya no sos un junior, le digo, o sea, ya no sos la persona que recién inició, que no tiene nada de experiencia, que serías un trainee, ya estás más por el lado del junior avanzado semi-senior. Entonces por ahí también de posicionarte y empoderarte con todas esas cosas que vos estuviste haciendo y decir, bueno, tengo todos estos conocimientos para ofrecer y saber cómo contarlos, ¿no? Y no quedarte con una respuesta de monosílabo, sí, no y fin, sino aprender que para mí la comunicación es clave en una entrevista. Esto que hablábamos al principio. Entonces, por Sí. ahí aprender a qué comunicarlo y cómo contarlo es fundamental. Muchas veces me pasa que me dicen, no entiendo por qué quedó Pepito y yo no quedé. Tampoco sabemos cómo fue la entrevista de esa persona. No sabemos qué contó, qué no contó, cómo lo contó. Y yo creo que el cómo a veces en la entrevista es fundamental porque resalta mucho la famosa actitud. Ujú. Bueno, eso se ve, desgraciadamente. Entonces creo que en este manual de supervivencia muchas veces un buen ejercicio es juntarte con un amigo o un conocido y decirle, simulemos una entrevista. ¿Qué me preguntarías? Preguntas básicas con recursos humanos, ¿no? ¿Te querés presentar? Contame un poco sobre vos. Contame sobre este proyecto que estuviste haciendo. Eh, ¿Qué buscas hoy en día de un ambiente laboral o de un nuevo equipo de trabajo? ¿Cómo te gustaría que sea ese equipo? Y te pueden hacer preguntas más en términos de habilidades blandas. ¿Tuviste alguna situación? ¿Cómo la resolviste? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? Eso pueden practicar con algún amigo, con algún conocido, con su pareja, no lo sé. Y decirle después, bueno, ¿qué viste que tendría que decir diferente? Ese es un re buen ejercicio ante una entrevista de trabajo, por ejemplo. La simulación. Simulación, está bueno. Sí. Son Vos todas te cosas. quedaste pensando. Vos Me te que- quedaste pensando, creo, en el En huevo. el Vos huevo. seguís pensando cómo hacer un huevo en 7 pasos. No, no, me quedé pensando un poco en el tema de de la actitud y tal. Quería acotar que sí, el tema de la comunicación es vital y hay muchas veces esa idea de que uno tiene que ser un poco sumiso, callado y esperar que el entrevistador, digamos, dé pie a las diferentes situaciones dentro de lo que es la entrevista. Y si bien, digo, hay un poco de cierto en eso, ¿no? O sea, es que hay que, bueno, ver qué es lo que el del otro lado propone. Lo que no puede ocurrir es que uno esté como entrevistador teniendo que sacar las palabras con un hilo, digamos, a la persona que Un estás entrevistando, tirabuzón. claro. Y me ha pasado más de una vez, sobre todo cuando estamos entrevistando gente técnica, que es difícil que las personas hablen de sí mismas. Y entonces cuando le haces algún tipo de consulta, cuando le haces algún tipo de pregunta técnica, como que contestan pero a secas, ¿no? Como que van hasta ahí nomás, digamos, no entran en profundidad en lo que le estás preguntando. Cuando en realidad uno hace una pregunta técnica justamente para tratar de entender
la forma en la que razona la persona, la forma en la que resuelve un problema, o que cuente cómo lo hizo, o que dé algún tipo de noción de su conocimiento. Entonces, sin ánimos obviamente de justamente de competir, sino simplemente para tratar de saber, bueno, hasta dónde llega esta persona a nivel de conocimientos y poder determinar el seniority dentro de una charla, ¿no? Obviamente depende con quién interactúes y cómo sea la entrevista y cómo sea la charla, pero bueno, tratando siempre de tener un poco de cancha y tratar de poner algún tema sobre la mesa que sea interesante, tratando de empatizar con el entrevistado, tratando de hacer que la otra persona se sienta cómoda, a meter en el medio alguna pregunta técnica como para ver cómo el otro se desenvuelve, siempre está bueno. Lo complicado, claro, es cuando esa otra persona simplemente se vuelve monosilábica, digamos, y solo se remite a sí, no, no sé, o no, no, nunca lo hice, o sí, no, lo hice, sí, sí, eso sé. Claro, bueno, pero Claro, bueno, contaba un pero poco contame cómo lo más, claro. hiciste. Estamos ahí para conocerte, digamos, ¿no? Claro, por eso volvemos a lo mismo, te queremos conocer. Por eso digo que para mí está bueno describirlo como un café, no sé, vamos a volver a lo mismo, un café con una persona que te interesa, Ujú, que vas y la querés conocer. Yo siempre digo lo mismo, ¿qué le vas a contar a esa persona? Lo mejor de vos. claro. Es como que vas a resaltar todas esas partes, no le vas a ir a decir, tiro un chiste, ¿no? Pero soy tóxica. No, le vas a decir, soy amorosa, soy amigable, vas a contar lo mejor, es como tu tráiler. Y acá Claro. lo mismo, vos vas a contar lo mejor. Sé igualmente que a veces hay gente que le cuesta un poco más, esto que decías vos, ¿no? Hablar de uno mismo. Y tampoco es la idea que vayan así como un robot con un diálogo, que no puedan salirse de eso. Muchas veces hice simulaciones, porque hay gente que me dice, che, Mari, pasé por 5 entrevistas, me fue mal en todas, no entiendo qué hago mal. Y una que tuve hace un tiempo atrás, justo el feedback a esta persona fue, salite del speech, porque tiene un speech tan armado Mm, esta persona que era obvio, ¿no? sí, O sea, era como que se conectaba, por ejemplo, entraba a la entrevista, bueno, hola, Mari, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, yo estuve viendo la oferta y vi esto y esto, y yo sé que tengo esto. Y era como, ya sé que te querés vender, estamos acá para conocerte igualmente, pero puedes salirte un poco de ese speech, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el selector te pregunta algo que no está dentro de tu speech, es ujú, como te pones la mente en blanco, básicamente, ¿no? No sabes cómo contestar. Y también cuando la gente está dentro de su propio, digamos, diálogo y no se sale de esas líneas, tampoco la podés conocer realmente. Tampoco podés saber qué le gusta, qué no le gusta en términos del ámbito laboral, ¿no? claro. Entonces creo que está bueno tener un mini diálogo armado, pero saber también de que es un proceso donde te quieren conocer y dejar de leer, por favor. En algún momento alguien creó un blog y dijo que tenías que decir que eras perfeccionista. Dejar de decir que son perfeccionistas. No. Eh, Busquen otra debilidad, porque todos tenemos algo en que mejorar, ¿no? Que ustedes la puedan convertir en fortaleza. Dejen de decir que son perfeccionistas o dejen de decir soy 100% comprometido, que eso se lo evalúa después en el día a día en el trabajo. Claro. Porque obvio que todos somos comprometidos, ¿no? Eso es, todos decimos soy 100% comprometido. Sí, sí. A mí me pasó una vuelta de estar en una entrevista y estar en uno de los videos del canal, justamente que hablo que alguien viene y me dice, a mí lo único que me importa es la plata. Las empresas ya no me importan más. Y eso yo fue No. sí, o sea, si podía poner una frase donde automáticamente que alguien queda descartado, creo que esa, Si podías hacer como el jurado, ¿viste? Que claro, hacen sí, así. sí, tipo, no, 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 no hagan eso. O sea, por más que sea verdad, igual no lo digan. Este, Omítanlo. claro, pero igual, como buena práctica, si sienten eso, realmente no apliquen al trabajo. Traten A ver, a de- todos nos gusta la plata. o Esa sea, es todos una trabajamos realidad. por dinero, sí. Todos trabajamos por dinero. El tema En está parte. en que, ¿qué más te motiva de ese dinero? Si no vas a ser un job jumper Mm, que se va a ir a cada rato de ese trabajo porque lo que busca es más dinero. Y en realidad está bueno entender cuál es tu motivación, qué es lo que te gusta, qué te convoca
de esa oportunidad laboral, ¿no? Eh, no me pasó, pero yo siempre tiro el chiste cuando me pregunto, por ejemplo, es que yo intento que se sientan cómodos en la entrevista. Ujú. Entonces les digo, bueno, ¿por qué buscas un cambio? Aparte, obviamente, de una mejora económica, ¿no? Y como que me río, porque es una realidad. O sea, si Claro. buscas un cambio es porque estás buscando crecimiento en algún ámbito de tu vida. Y ese ámbito, en una primera instancia, viene ligado a lo económico. ¿Para qué vamos a mentirnos? Sí, sí, claro. Lo cual además es bueno y esperable, ¿no? Que uno siempre tenga el crecimiento profesional y el económico, porque quiere decir que sos una persona que, bueno, que quiere más, que sos movediza, que sos proactiva, que te gustaría llegar más allá. Así que bueno, como línea base, como para ir cerrando, me parece que ser como uno es lo mejor, Ser uno mismo. ser lo más genuino posible, ser uno mismo, es realmente lo que hay que ser y hacer, tratar de dejarse conocer, transmitir los conocimientos que uno tiene, ser claro con las cosas que uno no tiene, y bueno, si el trabajo no es para uno, bueno, que no lo sea, pero también se puede transmitir que sos una persona que adquirís conocimientos rápido, que te gustaría tener una oportunidad, demostrar que te interesó la propuesta, que te interesó la empresa, que te gustaría Investigar. investigar, hacer, digamos, los deberes y justamente practicar aquellas preguntas que te pueden llegar a ocurrir, como por ejemplo, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? O ¿por qué pasó con este trabajo anterior? Que son preguntas que son, digamos, de manual, y que muy probablemente te toquen, digamos, si alguien te las va a hacer. Entonces, para que no te agarre, digamos, desprevenido, desprevenida en ese momento de que surjan durante una entrevista. Tal cual. Agregaría por ahí una más que te van a preguntar seguramente sobre fortalezas y debilidades Mm, o sobre cómo solucionaste X situación, también por ejemplo, que vuelvo a lo mismo, todos tenemos debilidades y fortalezas en qué trabajar. Está bueno siempre dar ejemplos también de eso, ¿no? Por ejemplo, me considero una persona con una gran capacidad para trabajar en equipo porque en mi último proyecto o en mi último trabajo nunca está mal dar ejemplos. Mismo mi debilidad es el tema del idioma inglés porque, por ejemplo, está muy bueno y para mí habla un montón de la otra persona porque también significa que se conoce, ¿no? Si vamos con el primer capítulo, autoconocimiento un poco también, ¿no? Entonces creo que eh, nada, las entrevistas son eso, es una oportunidad más para conocerte, para conocer sobre la empresa, sobre el proyecto, sobre el rol y entender que ustedes también pueden hacer preguntas tales como cómo continúa el proceso, cuándo voy a tener novedades, en el caso de avanzar, cómo es esa entrevista técnica y también podrían preguntar, por ejemplo, me ha pasado que candidatos me preguntan, bueno, ¿tendrías algún feedback para darme? Yo se los doy a veces al final, pero cuando me lo preguntan les digo, mira, te lo iba a dar, ahora te lo doy. Porque nada, estamos todos en el mismo proceso, ¿no? Básicamente, estamos todos acá con el mismo objetivo, que es querer crecer profesionalmente, entonces creo que está bueno muchas veces por ahí tener esa oportunidad de, ¿tendrías algo para decirme? ¿Qué me dirías que debo mejorar o contar diferente? Y bueno, ese sería como mi kit de supervivencia. bueno, muy bien. Bueno, estimada gente, que si llegás hasta este momento, les agradecemos mucho la atención. Esto ha sido el capítulo número 7 de ¿Y ahora qué hago? Y Número esperamos... 7 Número ya. 7 ya, impresionante. Y esperemos verlos en próximos capítulos. Chao, Besos. chao.